acusatorio está regulado por 5 principios rectores. Estos principios rectores se encuentran enumerados en el artículo 20 constitucional en sus primeras líneas. Correlativo a esto, encontramos el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos 5 principios deben de ser observados en todas y cada una de las audiencias relativas al sistema acusatorio, para lo cual evidentemente encontraremos algunas excepciones que platicaremos en algunos momentos. Al referirme a estos 5 principios rectores, estoy hablando de la publicidad, la inmediación, la concentración, la continuidad y finalmente el principio de contradicción. Vamos a hablar en primer momento del principio de publicidad. Este principio rector se refiere a que hoy cada una de las audiencias relativas al sistema acusatorio deben de ser audiencias a puerta abierta, es decir, audiencias en las cuales prácticamente cualquier persona puede ingresar a la sala y tomar asiento en esta, observando cómo es juzgado esa persona, o llamada imputado. Además de ello, recordemos que este es un derecho del imputado, toda vez que de conformidad con nuestra norma constitucional y también así con nuestros tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enumeran que justamente el imputado tiene derecho a un juicio de carácter público. Este principio rector, como todos ellos, tendrán excepciones. Ejemplo, en cuanto a la publicidad, podremos realizar esa audiencia a puerta cerrada o inclusive el juicio completo, dependiendo de los caracteres que se presenten. Algunos de ellos podrían ser cuando tengamos menores de edad compareciendo en dicha audiencia como testigos o bien como víctimas. De igual forma, el estar hablando de víctimas relativas a la materia de secuestro o también así a delitos sexuales. Inclusive, cuando el hecho de llevar una audiencia a puerta abierta pudiera poner en riesgo la integridad de algunos de los participantes en dicha audiencia. Bajo algunas de estas condiciones, estas audiencias pudieran realizarse a puerta cerrada. Eso sí, garantizando siempre la videograbación de estas audiencias para manifestar un registro de lo que está sucediendo en cada una de ellas. Esto debe de ser de manera excepcional. Debe de respetarse este principio de publicidad en la mayoría de ellas y aplicar esta excepción cuando verdaderamente se requiera hacer de esa manera. También existen algunas reglas para las personas que comparecen a estas audiencias. Por ejemplo, si nos encontramos dentro del público, debemos de mantenernos en respeto a la audiencia, sin poder manifestar ninguna cuestión, porque evidentemente debemos de respetar el trabajo que están llevando los operadores en ese momento y no afectar el normal desarrollo de esta. De igual manera no podrán estar en la sala personas que tengan o que porten algún arma. Excepcionalmente podrá hacerlo el personal que está prestando seguridad para esa audiencia. De igual forma está regulado en el Código Nacional que no podrán estar en la sala personas que porten algunos distintivos y tampoco así con videograbadoras o algún otro aparato electrónico que pueda videograbar o grabar o transmitir inclusive dicha audiencia. Es importante hablar aquí del papel de la prensa. La prensa tiene evidentemente un lugar preponderante dentro de la sala de audiencias, donde ellos podrán estar constando todo lo que está pasando en esa audiencia para posteriormente informar a la sociedad. Sin embargo, hoy el Código Nacional, si bien es cierto, ha sido una de las grandes críticas que ha tenido en ese sentido, prohíbe que ellos videograben o transmitan simultáneamente, ni siquiera con la autorización que pueda darles el juez. Continuamos con el siguiente principio. Hablemos de la contradicción. La contradicción es un principio rector que nos indica que cada una de las partes, es decir, tanto Ministerio Público o Fiscal y Defensa público-privada por el otro lado, tienen derecho a contradecir todas y cada una de las manifestaciones que realice la contraparte, también así de sus argumentos y por supuesto de sus medios de prueba, garantizando así el debido proceso. Esto obliga a un gran desarrollo de las técnicas de litigación por parte del Ministerio Público y de Defensa y también así al conocimiento correcto hoy en día de las técnicas de argumentación. Evidentemente, esto tendrá algunas excepciones. Por ejemplo, si está solicitando Ministerio Público una orden de aprehensión, nuestra lógica nos dice que no tendría sentido alguno que en esa misma audiencia estuviera presente la defensa para poder contradecir lo relativo a la orden de aprehensión. Esto impediría un efectivo uso de dicho lineamiento.
Lo mismo sucedería, por ejemplo, con la solicitud de una orden de cateo o también con la solicitud de medidas cautelares de carácter real, como por ejemplo un embargo precautorio. Por lo tanto, dichas solicitudes no requerirán la presencia de la contraparte para garantizar principio de contradicción. Esto no significa que los defensores no tengamos la posibilidad de manifestar posteriormente la necesidad de observar dicha audiencia y en una audiencia posterior argumentar, si es que lo hubiera, algún tema relativo a esas solicitudes. Hablemos ahora del principio de inmediación. El principio de inmediación, regulado de manera muy clara en el Código Nacional, nos requiere que en todas y cada una de las audiencias estén presentes tanto las partes que se requieren para esa audiencia en especial como el juez, hablando tanto de un juez de control o de un tribunal de enjuiciamiento o como un juez de ejecución. Es relevante que esta presencia sea una presencia ininterrumpida, tanto por parte de ese juzgador como de las partes procesales, es decir, del Ministerio Público y fiscal, de la defensa, del imputado si se requiriera su presencia en esa audiencia y también así de la víctima. Pero el principio de inmediación no solo se refiere a la presencia continua de todas las partes y del juez que se requiere en cada una de las audiencias, sino se refiere también a que estos deben de estar en posibilidades de generar una comunicación continua durante toda la audiencia. ¿Excepciones? Claro que las hay también para el principio de inmediación. Hoy en día, por ejemplo, en base a este principio de inmediación, hay ciertas solicitudes que no tendremos forzosamente que realizar en una audiencia pública, oral y con presencia de las partes hacia el juez. Sin embargo, esto no será en la mayoría de los casos. Ahora, hablemos de dos principios que es común en la práctica escuchar que existe confusión en ellos. Vamos a hablar del principio de concentración y del principio de continuidad. Hablemos primero del principio de concentración. Hablar de concentración refiere que hoy estamos buscando que en una misma audiencia se puedan producir la mayor cantidad de actos procesales posibles. Sin duda aquí, el ejemplo más claro que tenemos de este principio es lo que sucede en la audiencia inicial, ya que en la audiencia inicial vamos a tener una gran cantidad de actos procesales que se van a realizar en una misma audiencia, como por ejemplo un control de detención, una formulación de imputación, una vinculación a proceso, la posibilidad que se le dará o no, la oportunidad que tendrá el imputado para declarar, la imposición de medidas cautelares, la fijación de un plazo para cierre de investigación, entre otras cuestiones. Y eso es lo que busca hoy el principio de concentración, que realicemos la mayor cantidad de actos procesales en una misma audiencia. En juicio oral sucedería lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, 5 testigos, de acuerdo al principio de concentración, buscaremos producir la mayor cantidad de medios de prueba en una sola audiencia. Y este principio de concentración va de la mano del principio de continuidad. Sin embargo, el principio de continuidad va a ser un principio que se desarrolla en el transcurso del tiempo, el cual nos indica que de no poder concluir con todos estos actos procesales en un mismo día, estaremos buscando continuar con estos actos procesales al día siguiente o subsiguiente día hábil, buscando así que la información esté clara en la mente, sobre todo de nuestro juzgador, pero también así de las partes, permitiendo un proceso mucho más lógico y natural, a diferencia de lo que desgraciadamente sucede hoy en día en el sistema mixto. También existen excepciones a este principio, y quiero aquí enfocarme sobre todo a las excepciones que se van a dar en relación a juicio oral. En juicio oral encontraremos aquí una excepción muy clara justamente para estos principios, donde nos permite de manera excepcional suspender el juicio oral como máximo por 10 días, bajo causales que están hoy muy claramente reguladas en el Código Nacional, como por ejemplo que se enfermara alguno de los jueces y que evidentemente no podamos continuar por esa causal nuestro juicio oral, entre algunas otras. Pueden ser inclusive cuestiones de la naturaleza. Pongamos un ejemplo muy común. Pudiera ser que en alguna ciudad de nuestro país el día de hoy lloviera quizá de una manera terrible y se llegaran a inundar nuestras salas. Es claro que no podríamos tener una audiencia el día de mañana. Por lo tanto, bajo ciertas causas como esa o como algunas otras cuestiones como la incomparecencia de algunos testigos
como lo he mencionado ya, la enfermedad de alguna de las partes procesales o del juez, se tuviera que suspender la audiencia de juicio oral y continuarla lo más pronto posible. Insisto que esta suspensión no debe nunca de ser mayor a 10 días. Sin embargo, si esta suspensión llegara a un 11º día, caeríamos en lo que el Código Nacional denomina interrupción, lo cual es algo sumamente riesgoso, porque si llegamos a caer en una interrupción, esto significa que se tiene que reponer el juicio oral completo, decretando la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento y además, para el respeto al principio de restricción judicial, tendría que llevarse a cabo con un tribunal diverso al cual fue llevado ese juicio oral. Resumiendo lo que hemos platicado el día de hoy, el sistema acusatorio está regulado por 5 principios rectores: el principio de publicidad, el principio de inmediación, el principio de contradicción, concentración y continuidad. Es muy importante recordar que el respeto a estos 5 principios rectores es justamente hoy en día hablar de un debido proceso al momento de administrar e impartir justicia. Principios que hoy es vital que entendamos al momento de llevar a cabo una audiencia en el sistema acusatorio.